Oremos. Padre, gracias te damos por tu gracia infinita, por tu amor tan especial. Suplicamos que tú seas el que tomes control de estas ondas radiales, el internet, para que tu palabra fluya, para que mis hermanos que están dando cobertura a esta transmisión puedan recibir el beneplácito de tu perfecta voluntad. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Continuamos desarrollando el estudio del Evangelio de Juan. Hemos analizado los primeros 18 versículos. Vamos versículo a versículo. Este día quiero hablar bajo el tema el primer testimonio acerca de Jesús. Esto va a estar basado en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 19 en adelante, al 26. El primer testimonio acerca de Jesús. Como sé que no voy a abarcar eso en un solo tema, vamos a dar esta primera parte para que reflexionemos. Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 1, versículo 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno, a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Al llegar al capítulo 1, versículo 19 del Evangelio de Juan, llegamos a la sección histórica del libro. Los versículos del 1 al 18 son teológicos, son los que ya analizamos, y presentan la naturaleza de Cristo predominante como Dios, como el Verbo, como aquel ser creador, como aquella expresión de Dios. Él es la vida, Él es la fuente de todo lo que vive, Él es la luz, precisamente como lo hemos analizado ya. Él es la naturaleza brillante de Dios que precisamente da cobertura al brillo en la oscuridad de este mundo. Todo eso ha sido ya presentado. En el versículo 14 les recuerdo: aquel Verbo, Hijo de Dios eterno, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces Juan nos ha presentado la naturaleza de Cristo en términos teológicos, y esa es la porción sin paralelos en las Sagradas Escrituras. Entonces, si usted de alguna manera ha dado cobertura, voy a decirlo, a todas las reflexiones de este estudio, habrá notado que él tiene un propósito único y singular en su evangelio. Estoy hablando del escritor, y es claro. Yo diría que es más claro que eso. Digamos que es más claro que el propósito de Mateo, de Marcos y de Lucas, los evangelios sinópticos. Sabemos que están presentando estos evangelios a Cristo, pero Juan no solo está presentando a Cristo. Su tema y su propósito lo expresa en el capítulo 20, versículo 31, al final, cuando él dice: estas han sido escritas, estas palabras contenidas en este evangelio, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces note, su propósito es polémico, dando evidencia para que usted crea, y es evangelístico para que creyendo pueda ser salvo y servir precisamente de Hijo de Dios y recibir, por supuesto, la vida eterna. Entonces,
Todo lo que Juan dice está dirigido a creer en Jesús, en el Cristo prometido, el ungido, el Rey prometido, el Hijo de Dios, su deidad, su humanidad y su ser Señor como Salvador. Ese es el enfoque de Juan. Entonces, Juan no pasa mucho tiempo hablando del trasfondo histórico. Él no se concentra mucho en la narrativa como si lo va a hacer Mateo, Marcos y Lucas. Son llamados los evangelios sinópticos porque juntos cuentan la historia. ¿Y por qué tres? Porque si no hay otra razón, Deuteronomio dice que la verdad debe ser confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y entonces tenemos estos 3 testigos, Mateo, Marcos y Lucas, inspirados que nos cuentan la historia completa del Señor Jesús. Y hay mucha teología en él. Claro, hay mucha teología en los sinópticos también. Pero Juan aquí nos dice solo lo que es necesario para probar que Jesús es el Cristo y para que creyendo en su nombre encontremos la vida eterna. La primera bendición que encuentro se refiere a Juan el Bautista nuevamente. Y esa es la razón por la que el versículo 19 precisamente nos comienza advirtiendo de esta bendición. Y comienza dando cobertura precisamente a este personaje, el cual nosotros lo encontramos nuevamente. Este es el testimonio de Juan. Está hablando de Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas y le preguntaran: ¿tú quién eres? Note qué interesante. Al siguiente día, otra vez, estaba Juan y 2 de sus discípulos, y precisamente es el lenguaje que hemos leído, o los versículos que hemos leído. Ahora, vamos a cubrir esta sección del versículo 19 en adelante. Este es el primer testimonio que Juan el apóstol registra acerca de la deidad de Jesucristo, y es acerca de Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento y el primer predicador del Nuevo Testamento. Ahora recuerde, Jesús dijo que Juan el Bautista fue el hombre más grande que jamás vivió hasta ese entonces, de acuerdo a Mateo capítulo 11, versículo 11. El hombre más grande que jamás había vivido hasta su época. Esa es una declaración asombrosa. Cuando piensa acerca de todas las grandes personas que vivieron remontándonos al periodo patriarcal, remontándonos a Abraham, Moisés, David y todos los demás, esta es una declaración bastante asombrosa. Es asombrosa porque Juan el Bautista no fue un gran líder. Juan el Bautista no vivió en los salones de la influencia. Juan el Bautista no tuvo presencia radial. Juan el Bautista no tuvo presencia social. Juan el Bautista no peleó ninguna batalla, no estableció ninguna institución. Hasta sabemos precisamente que él no tuvo educación formal. Él no dejó nada hablando de instituciones o movimientos. Él vivió totalmente alejado de la sociedad. Él no tenía riquezas. Él vivió como una persona pobre del campo, como nómada. ¿Y qué pasó? Vivió los primeros 30 años de su vida en la oscuridad del desierto de Judea. Me parece extraño. Su historia, la historia de Juan el Bautista, es contada en Lucas capítulo 1 y puede leerse precisamente en los 80 versículos de ese capítulo de Lucas. Puede leer la historia de primera mano y es muy importante que usted lo haga y lo sepa precisamente. ¿Por qué? Porque la historia es muy importante y rica. Pero aún a Juan no le interesa mencionar la historia, porque el interés no está en la historia. El interés de Juan, del evangelio que estamos viendo, está en la evidencia. El interés de Juan, que es un testimonio, por eso le puse precisamente a este tema, el primer testimonio acerca de Jesús. Y ese testimonio es el que Juan está interesado en presentar. La historia es muy importante, recuerde, pero Juan, a él lo que le preocupa es presentar el testimonio acerca de Jesús. Para Juan no le importaba dónde vivía, no le importaba lo que vistió. Ahora pasémonos a hablar acerca de Juan el Bautista. No le importa que él tenía un atuendo de pelo de camello, no le importa que comió langostas y miel silvestre. Realmente no importa la historia de este hombre, por muy maravillosa, asombrosa e impactante que fue. Lo que importa es lo que dijo.
Ahora, durante 30 años de su vida no dijo nada. Ahora recuerde, Juan el Bautista probablemente era primo de Jesús, debido a que las madres María y Elizabeth estaban relacionadas, eran parientes, y Juan el Bautista nació unos 6 meses antes de Jesús. Y entonces, en los mismos 30 años que Juan estaba esperando comenzar su ministerio, Jesús estuvo esperando comenzar el suyo. Jesús esperó precisamente en Nazaret, en el hogar de José y María. José probablemente murió en algún punto de ese periodo de tiempo. Entonces, entre el resto de los hermanos y hermanas, cuidaron de su madre, trabajando ahí en el taller de carpintería. 30 años de oscuridad total, con tan solo un vistazo a la edad de 12 años. Pero durante esos mismos 30 años, Juan el Bautista está en el desierto. Y después de que usted concluye el capítulo de Lucas, el capítulo número 1, ya le dije que son 80 versículos, acerca de ese Benedicto de Zacarías, ¿recuerda? Cuando él pronuncia bendición y salvación sobre las generaciones que están por venir debido al ministerio de su hijo presentado al Mesías venidero, Juan desaparece de manera total. ¿Podría usted decir que desapareció después de su circuncisión y no volvió a ser visto durante 30 años, siendo un nómada en el desierto? No obstante, después de esos años habían pasado, según lo que dice Lucas capítulo 3, nos da un punto en el tiempo. En el año 15 del reinado Tiberio César, y eso lo coloca alrededor del 26 o 27 después de Cristo. Poncio Pilato ahora es gobernador. Herodes es tetrarca. Su hermano Felipe es un tetrarca. Herodes lo es en Galilea, Felipe en Iturea, y podríamos mencionar estas referencias para marcar una línea de tiempo. Anás y Caifás son los dos sumos sacerdotes y están relacionados, son parientes, como usted sabe, por matrimonio, y entonces ellos fueron los arquitectos de la ejecución eventualmente de Jesús. Entonces, note, eso simplemente son algunas observaciones históricas que nos marcan la línea de tiempo. Entonces, ya en las profundidades de la vida de Juan, a los 30 años de edad, Jesús tiene 30 también. Y leemos lo siguiente: y vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del libro del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se llenará, se rellenará, y bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos serán allanados, y verá toda la carne la salvación de Dios. Note, Juan entró a un ministerio mediante la palabra de Dios. Escuche, Juan conocía la historia, su historia. Él sabía de la visita angélica de su padre, aunque su padre, recordarán ustedes, no podía decir nada porque dudó, y eso lo llevó a un castigo de parte de Dios. El Señor cerró su boca hasta que Juan finalmente nació, y después tuvo que atravesar por la purificación normal. Él no podía decir nada hasta ese entonces. Pero después de eso, créame, él pasó su vida entera contando la historia acerca de su hijo. Y él debió haber pasado su vida entera contando esa historia. ¿Por qué? Porque era algo impactante. De quien sabía que estaba por ahí dando cobertura, era parte de Jerusalén en el desierto. Finalmente, vino la palabra del Señor y vino a él. Finalmente le habló, Dios lo comisionó, Dios lo llamó. Marcos capítulo 1, versículo 4. Dice de Juan que de pronto apareció ahí en el distrito predicando. Él simplemente salió de la nada, lo cual quiere decir que él no había estado predicando antes de eso. Pero me llama mucho la atención. Y si leemos Mateo capítulo 3, versículo 5, resulta todavía más interesante en el sentido que vea lo que dice: Jerusalén y Judea y todas las demás gente de todos los lados vinieron a oír a Juan. Está hablando del Bautista.
Él era tan asombroso, tan poderoso, tan único, tan eficaz como predicador. Y si estudia los evangelios sinópticos, los relatos de los evangelios acerca de Juan, encuentra esas bases precisamente de él. Fue un hombre valiente, osado, poderoso, confrontaba a la gente. Él le dice a los líderes de Israel cuando se aparecen: generación de víboras. ¿Quién les advirtió que huyera de la ira venidera? Simplemente fue un hombre muy valiente, prácticamente en la línea con todos los grandes profetas del pasado. La gente tenía mucho interés en Juan por la grandeza, por la fuerza de su predicación. Pero él tenía algo más a su favor, y era el hecho de que él venía de una familia sacerdotal, y los sacerdotes en la época eran respetados. Ellos habrían sido la gente más respetada en la cultura. Había decenas de miles de sacerdotes por todo Israel viviendo en todas las áreas, quienes un par de veces iban a Jerusalén y desempeñaban sus funciones sacerdotales en el templo, pero en la mayor parte del año estaban en sus comunidades y eran respetados como aquellos que representaban a Dios y enseñaban las escrituras, que eran vistos como piadosos. Entonces, Juan 5:35 leemos que de la gente se dijo: vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Él fue popular, es lo que está diciendo. Él fue un predicador popular, no solo por el poder de su predicación, sino porque él estaba diciendo: el Mesías viene, el Mesías viene. Y ese es el mensaje que la gente quería escuchar. Estaban cansados, tantos siglos que habían pasado, llenos de recordatorios acerca de profecías bíblicas, acerca del Mesías, y no se cumplían. Estaban cansados de las fuerzas de ocupación que habían entrado precisamente a su tierra, la habían profanado. ¿Por qué? Porque eran gentiles, y ciertamente estaban cansados de la presencia de los romanos. Y es ahí donde Juan fue muy popular, Juan el Bautista, porque la gente quería el mensaje que él estaba dando acerca de la venida del Mesías. Y eso es lo que añadió a su mensaje: el arrepentimiento. Eso fue lo que bajó el tono de su mensaje de arrepentimiento, porque el arrepentimiento estaba conectado con la venida del Mesías. Y entonces, ¿qué pasaba? Que él venía predicando el arrepentimiento y la gente venía y decía: muy bien, nos arrepentimos. Y él decía: si ustedes realmente quieren arrepentirse y ser limpiados por Dios por dentro, entonces demuestren eso mediante un acto público de bautismo, lo cual era un símbolo externo de ese deseo por ser limpiados internamente. Y Juan tuvo un impacto asombroso. Entonces, pero note, él es el primero, porque ese es el tema, él es el primero que da testimonio, y es un testigo formidable que da testimonio de la deidad de Cristo. Él es absolutamente único. ¿Usted entiende que no ha habido un profeta en Israel durante 400 años? No han oído de Dios en 400 años. Hay un periodo de silencio. Este es un profeta real, verdadero. Él está diciendo lo que todos quieren oír: el Mesías viene, el Mesías viene. Yo no soy digno. Y nos está diciendo que nos arrepintamos y preparemos nuestras vidas. Eso es lo que les está diciendo. Limpiemos nuestras vidas, preparemos nuestras vidas para su llegada. Y entonces, ¿qué pasa? Se están regocijando por un tiempo en su vida. Recuerden lo que dice Juan 5:35, que él era una antorcha, una lámpara ardiente. Ahora, al ver este pasaje, nos da testimonio que era una antorcha y quería darle una especie de panorama muy preponderante. Hay tres cosas para ver en este pasaje. Simplemente un panorama general, verlo de manera aérea, verlo de manera general bajo una panorámica. La primera cosa que vemos es el carácter de un predicador fiel. Usted ve, podemos decirlo de otra manera, la identidad de un predicador fiel, la naturaleza de un predicador fiel. Si Juan es esa antorcha, él es esa voz que clama en el desierto. Esa es su función. Pero ¿qué hay acerca de su identidad, su naturaleza? Bueno, su naturaleza, su identidad es revelada aquí, creo, de una manera muy clara.
Si usted regresa al versículo 15, tiene una referencia de regreso, precisamente versículos 6, 7 y 8. Y Juan el Bautista tiene una referencia muy clara, inclusive antes de que su testimonio comience en el versículo 19, que es lo que estamos dando cobertura. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: y este es Juan el Bautista, dando testimonio de Cristo. Este es de quien yo decía: el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Esta es una declaración importante. Él existió antes de mí, aunque él nació 6 meses después de mí. Esa es una afirmación de la eternidad del Hijo de Dios. Él nació después de mí, pero existió antes de mí. Él tenía un rango más elevado que yo. Y usted sabe, en un sentido, lo que está diciendo en este momento, eso es difícil de entender, porque no ha habido un predicador de 400 años, inclusive los últimos profetas en el Antiguo Testamento, 400 años atrás, no fueron tan populares como Juan el Bautista de esta época. Podría presentarse el argumento de que Juan había sido elevado a una posición por encima del resto de la gente. Ciertamente, desde un punto de vista popular, él había sido elevado por encima del sumo sacerdote, el padre del sumo sacerdote, el sumo sacerdote anterior, los saduceos, los fariseos, los líderes de los fariseos, los sumos sacerdotes que son los principales, los escribas y el resto de la élite que estaba a cargo del sistema falso, apóstata, legalista del judaísmo. Pero Juan no lo ve así. Aunque él es hombre, él es predicador. Él es el que viene, dice él, detrás de mí. El que viene después de mí tiene un rango más elevado que yo. Y después, noten el versículo 27, ¿qué es lo que él dice? Este es el que viene después de mí y el que está antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de mi calzado. Esa es la tarea para el esclavo más bajo, del más bajo rango: quitarle las sandalias al amo, lavarle los pies. Me gusta cómo él se está expresando precisamente. Él no está buscando popularidad. Entonces, ¿cuál es la identidad o la naturaleza de este predicador fiel? Hablando de Juan el Bautista. ¿Sabe cuál es la cualidad, la identidad? ¿Qué es lo que lo caracteriza? La humildad. Es una palabra: humildad. Él no buscó honores. Él no buscó dinero, no buscó paga, no buscó reconocimientos, no buscó títulos. Él no tiene títulos, no tiene palabras de adulación. Él no buscó discípulos, porque en el versículo 35 dice que él estaba con 2 de sus discípulos, 2 de sus aprendices, 2 de sus alumnos. Y él vio a Jesús conforme caminaba y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y eso es lo que está diciendo. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué ellos están ahí en ese momento a la par de Juan? Síganlo a él. Él es el verdadero. Los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Él no quería nada. Él no quería seguidores. Él no quería discípulos. Él no quería honores. Él no quería títulos. Y el versículo 23, muy claro, si usted me lo permite, interesante. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Solo soy una voz. Eso es todo lo que soy. Qué tremenda lección. Qué primer testimonio acerca de Jesús, lo que está dando Juan el Bautista. Mucho lo que quieren son títulos, honores, grandes aspavientos. Segundo, lo que usted ve aquí en este relato no es solo la identidad de un predicador fiel, sino que ve la identidad de un pueblo infiel. Va a conocer en esta sección, en estos versículos de apertura, al pueblo que rechazó al Señor, al pueblo que no estaba interesado en Cristo. Son una delegación que usted conoce por primera vez en el versículo 19. Ahí dice: y los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas. Entonces Jerusalén, en cierta manera, es una central de religión.
El Sanedrín está a cargo del sistema religioso. El Sanedrín es el concilio judío de 70 ancianos más los sumos sacerdotes. Y son los que toman las decisiones en el área religiosa. Esa es la religión apóstata. El término los judíos es un término que usted ve 70 veces en este evangelio de Juan. Nunca es usado de manera étnica. Nunca es usado de manera racialmente. Siempre se ha usado en un sentido. Es usado para identificar a los enemigos de Jesús en este evangelio. El título, los judíos. Ese es el término que escogió Juan. No lo encuentra en los otros evangelios. Lo encuentra aquí, en este evangelio, solo en este evangelio. Ese título es el término que Juan usa para el establecimiento religioso, la élite religiosa de los sumos sacerdotes, hasta los fariseos, los saduceos, los sacerdotes y el resto de la gente que eran los líderes apropiadamente constituidos por el judaísmo. Entonces, usted conoce este pasaje desde el principio, exactamente el principio. ¿Se recuerda? En el primer versículo del relato histórico del Evangelio de Juan, el pueblo infiel, y los va a ver a lo largo del Evangelio, y van a ser estas las personas. Como dije, 70 veces se usa este término, y siempre se refiere a los enemigos de Jesús. Pero hay un tercer grupo que usted va a ver, y ese es el pueblo fiel. El pueblo fiel, usted encuentra un vistazo de ese pueblo fiel en el versículo 37. Cuando esos dos discípulos oyeron lo que Juan dijo acerca del Cordero de Dios y siguieron a Jesús, así como en este evangelio se divide, a lo largo de este evangelio usted va a ver al pueblo infiel asociado con los líderes de Israel, y a los pocos fieles que siguieron a Cristo. Eso va a ser precisamente la historia. Entonces, por lo menos en un testimonio amplio, conforme vemos este pasaje, la identidad de un predicador fiel. Él puede ser una antorcha brillante que estaba resplandeciendo, pero él se ve a sí mismo como nada más que una voz que clama en el desierto, menospreciado toda adulación, todo seguidor, y llamando a todos, no a seguirlo a él, sino a seguir al que es mucho más grande que él, al Hijo de Dios. Vemos la identidad de un pueblo infiel, que no importa cuáles son las señales que ven, no importa cuál es el testimonio. Juan el Bautista dio testimonio. Usted sabe que Juan el Bautista le dijo a la gente, después de que había bautizado a Cristo, que Cristo era el Mesías. ¿Por qué? Porque el Padre había dicho, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El mismo Padre que lo había comisionado al ministerio, el Espíritu había descendido como una paloma, como en forma corporal. Jesús acababa de salir de la tentación triunfal sobre Satanás. Juan estaba dando todo este testimonio. Y no importa lo que Juan dijo, los judíos no le creyeron. Y cuando Jesús vino y comenzó a dar testimonio, no le creyeron tampoco. Cuando él hizo milagros, tampoco le creyeron. No les creyeron. Cuando sus palabras eran las palabras de Dios, tampoco las creyeron. Y ese es el pueblo infiel que vemos a lo largo del evangelio, y que claman por su sangre al final, y son destruidos en la destrucción de Jerusalén, y están prácticamente esparcidos a lo largo de la historia, como también aquellos que confían en Cristo. Ahora sé que les estoy dando muchos detalles de este evangelio, pero quiero que entiendan este panorama general, porque realmente es muy importante para cada uno de nosotros. Esta sección del versículo 19 al 37 se desarrolla en varias etapas, y es muy raro, por cierto. ¿Por qué? Porque se desarrolla en un periodo de 3 días. En el Nuevo Testamento encontramos algo que es identificado de una manera tan clara en un periodo de días secuenciales. Lo único que tiene usted cerca a esto sería la semana de la pasión,
en donde usted en cierta manera puede acomodar las cosas que sucedieron lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y aún domingo. Particularmente la cruz el viernes, la resurrección el domingo, y puede en cierta manera tenerlo todo en una cronología que se da. Pero aquí encontramos realmente el único lugar en los 4 evangelios en donde tiene específicamente un día, 2 días, tercer día. Es una mirada de 3 días al ápice del testimonio de Juan el Bautista. Ahora, él ha estado predicando. No sabemos por cuánto tiempo. Él va a seguir predicando. Realmente no estamos seguros de cuánto tiempo. Pero aquí lo vamos a encontrar en el punto más alto. En el día 2, Jesús se acerca y le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo presenta Juan el Bautista. Ese es el día 2. Y nos vamos precisamente, quiero mostrarle, y si nos vamos el día 1, vamos a estar ahí. Y vamos a estar en el tercer día. Juan nos ha dado este registro. Por eso le digo, el capítulo 1 de Juan es extraordinario. 3 días específicos que nos dan el testimonio secuencial de Juan el Bautista hacia el Señor Jesucristo. Ahora, permítame retroceder un poco y decirle cómo se desarrolla la escena. Este hubiera sido el final del año 26 después de Cristo, quizás el principio del 27 después de Cristo, cuando todo esto comienza a suceder y Juan despega su ministerio. Él recibe una palabra de parte del Señor ahí en el desierto para que comience a predicar, como leíamos en Mateo capítulo 3, y él comienza su ministerio en el desierto alrededor del mismo tiempo. En términos generales, el Señor Jesús deja Nazaret, ha estado ahí por 30 años trabajando en el taller de la carpintería, cuidando de su familia precisamente, y debido a eso es que empieza, después de 30 años, ejerce el ministerio. Entonces, él se dirige al Valle del Jordán. Él va a un lugar que se identifica en el versículo 28, donde dice: estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Ahora, permítame hacer un par de comentarios acerca de eso. Realmente no conocemos la ubicación exacta de ese lugar. Sabemos que Betania está por Jerusalén, aún está ahí. Está a 2 millas al este de Jerusalén, que serían prácticamente unos 3 kilómetros al este de Jerusalén. Ahí bajando por el Monte de los Olivos, un pequeño pueblo llamado Betania. Recuerde, María, Marta y Lázaro vivieron ahí, por lo que vamos a estudiar más adelante en el capítulo 11. Jesús se quedó ahí. Pero como en muchos países habían pueblos y villas que tenían los mismos nombres, entonces este no es Betania, que estaba junto a Jerusalén. Esta es Betania, que está más allá del Jordán. Tiene que bajar por la parte de atrás del Monte de los Olivos hasta Jericó y cruzar el río Jordán. Y en algún lugar, en algún punto, ahí en el desierto, más allá de esa parte, ahí hay otra Betania. Ahí es donde está. Necesitamos tener algo como un mapa, ¿verdad?, para ilustrar lo que le estoy mencionando, pero esto es antes de ese relato. ¿Por qué? Porque en el relato Juan está recordando el bautismo. Él recuerda el bautismo en el versículo 32 y 33. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces ya ha sucedido. Y aquí es donde Jesús inicia su ministerio, y aquí es donde Jesús entra en su ministerio. Ahora, Juan está predicando arrepentimiento. Recuerde, prepárense para el Mesías. Jesús viene. Él viene. Juan realmente no sabe quién es. Versículo 31. Yo no le conocía. Ahí muy importante. Yo no le conocía, dice él. Juan mismo dice, está declarando que él no le conocía. Y de nuevo en el versículo 33. Y yo no le conocía. Y eso lo dice, que eso es lo que dice, que el Señor no tenía algún tipo no sé, de que usted pueda identificarlo. Algún tipo de señal sería la palabra. Ahí habían miles de personas que venían por toda Jerusalén, venían a Judea, estaban viniendo. Y aquí simplemente viene otro hombre judío
vestido como el resto de la gente, caminando unas 26 millas, más de 30 kilómetros desde su casa o alrededor de esa distancia, y se aparece, se presenta a sí mismo, y Juan no quiere bautizarlo y dice: tú tienes que bautizarme. Y él le dice: no, tienes que bautizarme para que cumplamos toda justicia. Y él dice: no tienes que bautizarme para que cumplamos toda justicia, lo tienes que hacer. Todo lo que Dios demanda de su pueblo, yo lo voy a hacer para mostrarles el camino de la obediencia. Entonces viene Juan el Bautista, y usted conoce la historia. El Espíritu desciende como paloma, y no quiere decir que el Espíritu vino como una paloma. Por favor, supere eso. El Espíritu no es una paloma, y hay mucha identificación, ¿verdad?, hablando acerca de eso, pero ese es otro tema. Entonces, ¿qué es lo que le estoy mostrando con todo esto? Porque el tiempo se me acabó. Todo lo que sabemos. Quizás a partir de todo lo que sabemos y lo que ya le narré, él quizás se pudo haber manifestado en luz, o él pudo haber manifestado en fuego y venir desde el cielo, ¿verdad?, esplendoroso. Y después del Padre del cielo: este es mi Hijo amado, y tronando el cielo y con relámpagos y todo. No vino así. Ahora no sabemos cuántas personas oyeron eso. No sabemos cuántos sabían lo que estaba pasando. Y ahora recuerde, hay miles de personas, y él simplemente está ahí, en medio de la gente. Y conforme van llegando. Y después Jesús desapareció, se fue. ¿A dónde se fue? Preguntan. Él fue llevado por el Espíritu Santo, de acuerdo con Lucas capítulo 4 y Mateo capítulo 4, al desierto para ser tentado por el diablo. Y aquí es donde él va a demostrar y probar su triunfo sobre Satanás. Durante 40 días él es tentado en el desierto, y mientras tanto, a lo largo de esos 40 días, Juan sigue haciendo lo que ha estado haciendo, predicando. La gente viene, la gente realmente atraviesa por lo que es en esencia el bautismo de prosélitos. Los judíos bautizaban gentiles cuando ellos querían entrar a la religión judaica como un símbolo de su deseo de ser limpiados por dentro. Pero tengo que hacer las aplicaciones por el tiempo. Hay un detalle, y es el siguiente: ¿cuán importante es recapitular algunos aspectos de Juan el Bautista? Él no buscaba popularidad. Él no buscaba aplausos de la gente. Lo que Juan le preocupaba era preparar el camino del Mesías. 3 cosas. Número 1, asegúrese de cumplir el propósito de Dios para su vida. Asegúrese de estar en el camino correcto para que Dios cumpla su propósito en su vida. Todos tenemos algo que hacer. Todos tenemos un propósito en la vida. Juan el Bautista lo tenía, y él lo decía: preparar el camino del Mesías. Solo soy una voz que clama en el desierto, lo que decía Juan. Tenía un propósito. Número 2, cada uno de nosotros preocupémonos por agradar a Dios y no agradarnos a nosotros mismos. En las credenciales de Juan el Bautista, la que más destaca es la humildad. Hombres conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes, pero al altivo, al arrogante, Dios lo mira de lejos. Cuidado, cuidado con eso. Tercero, cada uno de nosotros debemos dar cobertura a la misión que Dios nos ha encomendado. Eso es más allá del propósito. Cuando tú tienes una misión que cumplir, Dios te va a respaldar. Dios te va a dar no solamente el aval, Él va a aparejar el camino para que cumplas, porque cuentas con la cobertura de Dios. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a buscar en estos 3 elementos que hemos compartido el genuino predicador. Aquel que está dispuesto a ser guiado, capacitado y discipulado por el Espíritu Santo. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Dios mío, porque tú eres misericordioso con nosotros. Gracias porque nos has dado la vida, nos has dado salud, nos has dado, Señor, toda la bendición espiritual. Ayúdanos a cumplir tu propósito en nuestras vidas. Gracias te damos por tu palabra, el cual recibimos en esta hora.
el cual, Señor, estamos contentos de poder recibir esta bendición. No a nosotros, sino a tu santo nombre sea dada toda la gloria. Gracias por este momento tan especial que tú nos das, de poder anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias te damos, Dios mío, por el consejo de tu verdad. Gracias te damos por este estudio de tu palabra. Ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos a cumplir tu propósito. Ayúdanos a dar cobertura a lo que tú nos has mandado hacer. Te lo ruego. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Amén, Señor, y amén.